El cardenal Luis Antonio Tagle finalmente ha respondido, aunque no con palabras, a lo que muchos consideran un ataque directo por parte del cardenal Raymond Burke. Este incidente, que ha capturado la atención tanto dentro como fuera de los círculos eclesiásticos, no fue una mera diferencia de opiniones ni una discusión menor entre dos miembros del colegio cardenalicio. Fue un momento tenso, cargado de significado, que expuso las profundas divisiones que hoy atraviesan el corazón de la Iglesia católica. El supuesto enfrentamiento ocurrió frente a otros cardenales, lo que inmediatamente le otorgó una dimensión pública y simbólica. La escena, según los testigos, fue todo menos ordinaria. Burke, conocido por su carácter firme y su postura inflexible en defensa de la doctrina tradicional, se dirigió a Tagle con acusaciones severas, señalándolo de haberse apartado de las enseñanzas fundamentales del catolicismo. Para entender lo que ocurrió, es necesario considerar el trasfondo ideológico que representa cada uno. Burke ha sido durante años una de las voces más visibles del sector tradicionalista dentro de la Iglesia. Se opone con vehemencia a cualquier cambio que perciba como una amenaza a la pureza doctrinal, y ha criticado públicamente varias de las iniciativas impulsadas por el Papa Francisco, especialmente aquellas relacionadas con la inclusión de personas marginadas, la misericordia hacia los divorciados vueltos a casar, o el diálogo con sectores que tradicionalmente han estado en tensión con la doctrina católica. Por el contrario, Tagle ha construido su imagen como un líder pastoral, cercano, profundamente espiritual, con una marcada sensibilidad hacia los más pobres y excluidos. Su estilo de liderazgo ha sido comparado en múltiples ocasiones con el del Papa Francisco, no solo por la afinidad ideológica, sino por la forma en que ambos entienden la misión de la Iglesia en el mundo contemporáneo. Según informes que circularon a través de diversos canales digitales, incluidos varios comentaristas religiosos en YouTube, el momento crítico del enfrentamiento se produjo cuando Burke, en voz alta y visiblemente alterado, acusó a Tagle de comprometer la integridad de la doctrina católica. Aunque los detalles exactos de las palabras usadas no han sido oficialmente confirmados, las fuentes coinciden en que Burke expresó su preocupación de manera frontal, sin rodeos, y con una intensidad que dejó perplejos a quienes estaban presentes. Tagle, por su parte, no respondió con el mismo tono. No hubo gritos, ni réplicas agresivas. Su reacción fue completamente distinta. Guardó silencio, bajó la mirada, y aunque su incomodidad era evidente, no devolvió la agresión. Esa decisión de no confrontar, de no alimentar el conflicto, ha sido interpretada de distintas maneras. Para algunos, fue una muestra de debilidad, para otros, un ejemplo de liderazgo sereno y maduro, alineado con los valores evangélicos que él representa. Lo más llamativo es que este intercambio no tuvo lugar en privado, lejos del escrutinio. Sucedió delante de otros cardenales, en un espacio donde la discreción suele ser la norma. Y sin embargo, la discusión fue abierta, casi desafiante. Eso revela mucho sobre el nivel de tensión que se vive actualmente en las altas esferas del Vaticano. Lo que en otros tiempos hubiera quedado entre paredes cerradas, hoy se expone con mayor claridad, quizás porque las diferencias entre facciones ya no pueden ocultarse fácilmente. La figura de Burke representa el deseo de conservar intacta una estructura doctrinal milenaria, con reglas claras y sin concesiones. La figura de Tagle, en cambio, encarna una Iglesia que se reconoce frágil, humana, en camino, dispuesta a escuchar, incluso a cambiar, sin por ello perder su esencia. El tema de fondo en este enfrentamiento, según quienes lo presenciaron, gira en torno a la dirección que debe tomar la Iglesia en el futuro inmediato. Para Burke, las posturas de Tagle respecto al diálogo con sectores marginados, el énfasis en la justicia social, la atención pastoral por encima de la condena moral, representan un riesgo. Lo percibe como una amenaza a la claridad doctrinal que, según él, la Iglesia no puede permitirse diluir. Para Tagle, en cambio, la misión de la Iglesia no puede reducirse a preservar una estructura normativa, sino que debe traducirse en acompañar con compasión a quienes sufren, acoger a los que han sido históricamente excluidos, y reformular su mensaje para hacerlo comprensible en un mundo profundamente herido. La confrontación entre ambos no fue simplemente un momento de tensión. Fue una representación visible del conflicto que desde hace años se libra en el seno del Vaticano, el choque entre una Iglesia que quiere abrirse y otra que desea cerrarse para no perder su identidad. Y si bien no hubo resolución ese día, el impacto del enfrentamiento ha continuado resonando, dejando en claro que las decisiones que se tomen en los próximos meses podrían definir no solo la sucesión papal, sino el rumbo espiritual y moral de la Iglesia católica en el siglo XXI. El ambiente, al final del encuentro, no se alivió. El silencio de Tagle, lejos de apagar la tensión,
generó aún más interpretaciones. Fue un silencio denso, reflexivo, que para algunos tuvo más fuerza que cualquier respuesta verbal. Y fue precisamente ese momento, justo después de las acusaciones de Burke y de la negativa de Tagle a responder en los mismos términos, el que marcó un antes y un después. Porque lo que ocurrió a continuación no fue solamente una continuación de aquel silencio, sino una declaración contenida, una postura no dicha pero firmemente asumida. Una postura que, aunque no fue articulada con palabras, fue percibida con claridad por quienes presenciaron el momento. El silencio de Tagle no fue pasividad, fue una respuesta deliberada que reflejaba su manera de entender el liderazgo eclesial. No se trató de falta de carácter, como algunos críticos han insinuado, sino de una forma concreta de ejercer la autoridad desde la humildad, la paciencia y la templanza. Mientras Burke elevaba el tono con acusaciones de traición doctrinal, Tagle optaba por una contención consciente, más interesada en preservar la dignidad del momento que en escalar el conflicto. Esa diferencia no es menor. Representa dos visiones opuestas sobre cómo debe comportarse un pastor, especialmente cuando se enfrenta al desacuerdo, una que busca imponer con firmeza y otra que busca comprender con profundidad. Lo que quedó claro para muchos testigos es que, en ese momento, Tagle eligió no responder con las mismas armas. No devolvió la acusación. No alzó la voz. No interrumpió. Tampoco buscó la complicidad de los presentes ni hizo gestos dramáticos. Se limitó a escuchar, a mantenerse en pie, a guardar silencio, aun sabiendo que ese gesto sería interpretado por algunos como debilidad o evasión. Pero para otros, fue todo lo contrario, un acto de profunda entereza y coherencia con los valores que ha predicado durante toda su vida pastoral. En lugar de verse arrinconado por la confrontación, se mantuvo firme en su serenidad, en su modo de ser, y en su convicción de que la Iglesia necesita más diálogo y menos confrontación. Varios de los cardenales presentes, según se ha comentado en círculos cercanos, quedaron impresionados por esa actitud. Algunos interpretaron el silencio como una forma de desarme no violento, una expresión de autoridad moral que no necesita imponerse con dureza. Otros, sin embargo, vieron en la falta de una respuesta verbal una oportunidad perdida para defender con claridad su posición teológica frente a un ataque público. Lo cierto es que el silencio de Tagle no dejó a nadie indiferente, y provocó una reflexión más profunda entre los que observaron la escena. ¿Es posible liderar desde la vulnerabilidad? ¿Es suficiente la compasión para enfrentar los desafíos internos que sacuden a la Iglesia? En los días posteriores, la escena fue ampliamente discutida en entornos religiosos, medios católicos independientes, e incluso entre fieles comunes que, al enterarse del enfrentamiento, comenzaron a preguntarse qué está realmente en juego. La Iglesia católica, después de todo, no es solo una institución espiritual. Es también un cuerpo político, cultural y humano que carga siglos de historia, tradiciones, contradicciones y heridas. Las diferencias entre Burke y Tagle no son solo teológicas, son expresiones concretas de la tensión entre conservar y transformar, entre proteger lo establecido y abrirse a lo nuevo. Tagle, lejos de responder a través de entrevistas o declaraciones formales, continuó con sus funciones de manera habitual. Participó en encuentros pastorales, presidió celebraciones litúrgicas y compartió mensajes de esperanza en sus homilías. Pero quienes lo conocen aseguran que el momento lo marcó profundamente. No por el ataque en sí, sino por lo que representa, la resistencia feroz de un sector de la Iglesia que no está dispuesto a aceptar cambios en su lenguaje, en su estructura ni en su modo de relacionarse con el mundo. Para Tagle, ese lenguaje de confrontación es exactamente lo que aleja a muchos de la fe. Por eso eligió no entrar en él. Burke, por su parte, tampoco ofreció declaraciones públicas que detallaran el contenido exacto de su intervención, aunque su historial de críticas a figuras afines a Francisco, incluido el propio Papa, deja claro el tipo de argumentos que probablemente utilizó. En otras ocasiones, Burke ha señalado que la Iglesia está perdiendo su identidad por adoptar lo que él considera ideologías modernas, y que las reformas impulsadas por el pontificado actual confunden a los fieles. Para él, figuras como Tagle representan una deriva peligrosa hacia el relativismo y la ambigüedad. Frente a ese diagnóstico, Tagle propone una Iglesia que no teme mirar al rostro de quienes sufren, que no prioriza el dogma por encima de la persona, y que entiende la fidelidad al Evangelio no como rigidez, sino como apertura a la misericordia. Esa diferencia de visión es lo que hizo que aquel enfrentamiento tuviera un peso mucho mayor que una simple discusión doctrinal. Porque, en el fondo, lo que se discutía no era un punto teológico, sino la identidad misma de la Iglesia en este tiempo.
Y si bien el episodio no pasó desapercibido, no fue un hecho aislado. Por el contrario, fue un reflejo de una tensión que lleva tiempo gestándose y que seguirá marcando las decisiones que se tomen en el futuro inmediato. Los cardenales que asistieron a esa escena no solo fueron testigos de un desacuerdo. Fueron testigos de un posible anticipo de los debates que dominarán el próximo cónclave, cuando llegue el momento de elegir al sucesor de Francisco. La figura de Tagle, vista por muchos como un posible candidato al papado, se encuentra ahora en el centro de esa disputa de visiones. Porque el debate no se limita a su estilo pastoral. También han surgido cuestionamientos sobre su gestión en temas críticos, especialmente en lo relacionado con los abusos sexuales dentro de la Iglesia. Críticas que se han intensificado a medida que su perfil internacional crece y que apuntan a aspectos más complejos de su liderazgo. Cuestionamientos que, aunque no han sido del todo nuevos, han cobrado mayor relevancia en los últimos años a medida que Luis Antonio Tagle ha ganado proyección internacional. Su cercanía con el Papa Francisco, su presencia constante en espacios clave del Vaticano y su visión pastoral han hecho que muchos lo consideren como un posible sucesor del pontífice argentino. Pero esa misma visibilidad ha intensificado el escrutinio sobre su historial, especialmente en temas como la gestión de casos de abusos sexuales dentro de la Iglesia, un asunto que, más allá de lo moral, se ha convertido en una prueba definitiva del liderazgo eclesial contemporáneo. Diversas organizaciones, tanto religiosas como laicas, así como periodistas especializados en asuntos vaticanos, han señalado con preocupación lo que consideran una falta de contundencia en la respuesta de Tagle frente a los casos de abuso clerical ocurridos en Filipinas, su país natal y lugar donde ejerció como arzobispo de Manila. Las críticas no siempre se enfocan en encubrimientos directos, no existen pruebas claras de ello, sino en una actitud que, según algunos, ha sido demasiado moderada, demasiado cautelosa, demasiado diplomática para una realidad que exige medidas más firmes y declaraciones más rotundas. Entre las voces críticas se encuentra la del activista Cullen, conocido por su defensa inquebrantable de los derechos de las víctimas y su constante exigencia de responsabilidad institucional. Según Cullen, el enfoque de Tagle, centrado en la misericordia y la reconciliación, ha evitado entrar de lleno en la confrontación con estructuras de poder eclesiástico que han permitido la impunidad. Desde su punto de vista, la Iglesia necesita más que comprensión y acompañamiento, necesita justicia, transparencia y decisiones claras que demuestren que no se tolerará el abuso bajo ninguna circunstancia. Tagle, por su parte, ha respondido a estas críticas de manera implícita, sin declaraciones públicas extensas, pero sí con gestos concretos que reflejan un compromiso con las víctimas. Ha promovido políticas de protección a menores, ha impulsado espacios de escucha para quienes han sufrido abusos, y ha colaborado activamente con comisiones internacionales dentro del Vaticano dedicadas a esta problemática. Sin embargo, para sus críticos más duros, estos esfuerzos no han sido suficientes. Consideran que la figura pública de Tagle, tan identificada con la ternura y el consuelo, corre el riesgo de desdibujarse en momentos en los que se necesita decisión, firmeza y confrontación directa con el pecado y el crimen. Estas tensiones no solo provienen de voces externas. También se han alzado comentarios desde el mundo académico. Algunos profesores y teólogos filipinos, como el Dr. Asionés, han expresado públicamente su preocupación por lo que consideran una excesiva inclinación de Tagle a evitar el conflicto, especialmente en contextos políticos complejos como el de la administración Duterte, marcada por controversias graves en materia de derechos humanos. El cardenal, en múltiples ocasiones, optó por un lenguaje prudente, apelando a la conciencia y la oración, en lugar de denuncias abiertas. Asionés considera que esa postura, aunque pastoralmente coherente, ha dejado un vacío en la dimensión profética del liderazgo eclesial. En sus palabras, Tagle parece preferir la corrección fraterna al silencio incómodo, pero se detiene antes de levantar la voz cuando el poder, eclesial o civil, es quien debe ser interpelado. Es cierto que su estilo pastoral ha sido, desde siempre, más reflexivo que combativo. La empatía, el afecto, la escucha y el discernimiento son marcas distintivas de su modo de ejercer autoridad. Y esa misma actitud ha hecho que, en otros sectores, Tagle sea ampliamente admirado. Muchos lo consideran un pastor cercano al pueblo, con una espiritualidad profunda y una sensibilidad genuina ante el dolor humano. En tiempos donde la desconfianza hacia las jerarquías eclesiásticas es común, su transparencia emocional, sus gestos sencillos y su disposición a llorar en público han sido interpretados por fieles de todo el mundo como signos de autenticidad. Precisamente esas lágrimas públicas, vistas en varias ocasiones durante celebraciones litúrgicas, encuentros con comunidades o funerales de líderes eclesiásticos,
no han pasado desapercibidas. Tagle ha sido criticado por algunos que interpretan esos momentos como señales de fragilidad emocional, pero también ha sido profundamente valorado por quienes ven en ellos una expresión de humanidad, de profunda espiritualidad y de empatía real. Él mismo ha explicado que su llanto no es fruto de debilidad, sino del impacto que le produce el misterio de su vocación, la belleza de ciertos momentos de fe y el peso de la responsabilidad que lleva sobre los hombros. Ha dicho que cuando uno se encuentra ante algo que lo sobrepasa, como la gracia o el llamado de Dios, es natural estremecerse hasta las lágrimas. Esa capacidad de sentir, de mostrarse vulnerable sin miedo, ha generado una fuerte conexión emocional con muchos católicos en Asia y en el resto del mundo. Porque en una época en la que se espera de los líderes una imagen de seguridad imperturbable, Tagle ha mostrado que se puede liderar desde la ternura, que el sufrimiento compartido es una forma de guía, y que mostrar la propia humanidad no resta autoridad, sino que la hace más real, más cercana, más creíble. Sin embargo, esa misma humanidad es también el centro de debate entre quienes discuten si el cardenal tiene lo necesario para asumir una responsabilidad aún mayor. A medida que se acercan nuevos tiempos de decisión en el Vaticano, su figura está cada vez más expuesta. Más aún porque su nombre aparece con frecuencia entre los posibles candidatos al trono de San Pedro en un futuro cónclave. En ese contexto, cada gesto, cada decisión, cada silencio o palabra de Tagle adquiere un significado más amplio. Ya no se lo analiza solamente como un arzobispo o prefecto de dicasterio, sino como un eventual líder de toda la Iglesia católica. Y con ese nivel de proyección, las expectativas también cambian. Se espera firmeza, claridad, valentía para afrontar los desafíos internos más graves y posicionarse con contundencia frente a los dramas humanos que claman por una respuesta moral. A pesar de las críticas, Tagle cuenta con una sólida base de apoyo, especialmente en Asia y en sectores de la Iglesia que valoran el enfoque pastoral sobre el jurídico. Muchos de sus defensores, incluidos varios obispos filipinos y miembros del episcopado de otros continentes, han destacado que su estilo de liderazgo no es débil, sino profundamente evangélico. Argumentan que no se trata de una falta de carácter, sino de una opción consciente por el diálogo, la misericordia y la reforma paciente. Para ellos, su actitud frente al cardenal Burke, una actitud de silencio sereno frente a la provocación, no fue señal de evasión, sino un testimonio coherente de su visión del poder como servicio, no como imposición. Asimismo, resaltan que Tagle ha impulsado procesos de transformación en las diócesis donde ha ejercido autoridad, priorizando la cercanía con los pobres, la inclusión de sectores olvidados y el diálogo ecuménico e interreligioso. Bajo su liderazgo, muchas comunidades han recuperado la confianza en una Iglesia que escucha, que acompaña, que no condena antes de comprender. Esta visión, inspirada en el magisterio del Papa Francisco, ha sido la brújula que ha guiado sus decisiones incluso en medio de los ataques, las dudas o la presión por parte de sectores más conservadores. Una parte significativa de su defensa pública se basa, no en declaraciones de prensa ni en discursos apologéticos, sino en su testimonio cotidiano. Quienes lo han tratado de cerca, desde religiosos hasta laicos, coinciden en que su forma de ser no cambia frente a las cámaras ni en los pasillos del Vaticano. Lo que muestra en público, su serenidad, su atención a los otros, su actitud de escucha, es, según sus colaboradores, el reflejo de una coherencia interior que no necesita de grandes demostraciones. Esta autenticidad es, para muchos, su mayor fortaleza. No obstante, el clima general dentro de la Iglesia está lejos de ser armónico. Las divisiones internas se han hecho cada vez más evidentes, no solo en los sínodos y conferencias episcopales, sino también en la vida diaria de las comunidades. Hay cardenales que se expresan abiertamente en contra del rumbo que ha tomado el pontificado actual, y otros que se ven obligados a posicionarse, aunque no quieran hacerlo de forma explícita. En medio de ese escenario, figuras como Tagle representan un proyecto eclesial alternativo, una Iglesia sin triunfalismos, sin privilegios, sin estructuras inmóviles, una Iglesia que llora con los que sufren, que pide perdón, que se reforma desde adentro, aunque eso implique incomodidad y riesgo. Para algunos sectores más tradicionales, esta visión resulta desconcertante, incluso peligrosa. Acusan a Tagle y a otros líderes similares de diluir la doctrina, de suavizar los mensajes hasta perder fuerza, de confundir compasión con permisividad. En sus argumentos, el mundo necesita una Iglesia firme, que hable con claridad y sin ambigüedades, que recuerde los límites, los mandamientos, la verdad revelada. Frente a eso, la figura de Tagle se presenta como una paradoja, alguien que sostiene plenamente la doctrina, pero que elige priorizar el vínculo humano,
el contexto pastoral, la historia de cada persona antes que el juicio inmediato. Esto ha llevado a una suerte de polarización dentro de la Iglesia. Mientras unos lo ven como un futuro papa capaz de continuar el legado de Francisco y profundizar una reforma pastoral profunda, otros lo perciben como una amenaza a la estructura tradicional. La tensión no es solo teológica, es política, cultural y espiritual. Y en el centro de esa tensión, Tagle continúa ejerciendo su ministerio con el mismo estilo que lo ha caracterizado desde sus primeros años como sacerdote: cercano, sereno, profundamente espiritual. Esta polarización interna, lejos de resolverse, parece aumentar conforme se aproxima un nuevo escenario de transición en el Vaticano. Con la salud del Papa Francisco como una preocupación recurrente y el futuro del liderazgo de la Iglesia como tema de fondo, las figuras más visibles dentro del colegio cardenalicio están siendo escrutadas con mayor intensidad. Y mientras unos buscan construir una Iglesia que conserve sus formas históricas, otros, como Tagle, insisten en una Iglesia que se atreva a cambiar desde la raíz, sin perder su identidad, pero atreviéndose a hablar un lenguaje nuevo, comprensible, profundamente humano. En ese contexto, el peso emocional de Tagle, visible incluso en sus momentos más públicos, cobra una dimensión simbólica. No se trata de un sentimentalismo superficial, sino de una expresión real de la carga que implica representar un modelo alternativo de Iglesia. Y esa carga, en ocasiones, se manifiesta en lágrimas que no son de debilidad, sino de compasión y verdad. Lágrimas que, para quienes lo han visto de cerca, no brotan por mera sensibilidad emocional, sino como reflejo de una espiritualidad que no separa la fe del sufrimiento humano. En múltiples momentos públicos, ya sea en celebraciones eucarísticas, en encuentros con comunidades desplazadas, o incluso en conferencias de prensa marcadas por temas difíciles, Tagle ha mostrado una apertura emocional que desarma, que toca fibras profundas y que interpela incluso a sus detractores más duros. Esa capacidad de conmoverse frente al dolor del otro, y de no esconderlo, ha sido interpretada por muchos como un signo de una Iglesia que no pretende dominar, sino acompañar. Que no impone, sino que comparte. Uno de los momentos más significativos fue su reacción tras la muerte del Papa Francisco, con quien había mantenido una estrecha relación de colaboración, admiración mutua y afinidad espiritual. Durante las ceremonias en honor al pontífice fallecido, Tagle fue captado visiblemente conmovido, con el rostro marcado por el llanto. Pero ese gesto no fue simplemente personal. En él se resumía una pérdida que también era institucional, afectiva y simbólica. Porque para Tagle, Francisco no era solo el líder de la Iglesia, era una fuente de inspiración que validaba su forma de entender el Evangelio, su estilo pastoral, su defensa de una Iglesia en salida. Su llanto, en ese contexto, fue también una forma de expresar el temor y la incertidumbre que deja una transición inevitable, la pregunta sobre quién continuará esa visión y si la Iglesia está preparada para sostenerla sin él. Esa emocionalidad pública no es común entre figuras de alto rango en la Iglesia. De hecho, muchos prefieren conservar una imagen contenida, distante, sobria. En cambio, Tagle ha optado por mostrarse tal como es, con sus dudas, sus momentos de sobrecarga, su profunda compasión por los que sufren. Y esa humanidad, en lugar de restarle autoridad, ha generado en muchos sectores una empatía poderosa. Hay quienes aseguran que sus lágrimas han tenido más impacto que muchas homilías, porque hablan de un corazón tocado por la realidad, no por el cálculo político. Sin embargo, esa apertura emocional no lo ha eximido de responsabilidades ni lo ha protegido del juicio público. La posibilidad de que sea elegido papa en un futuro cónclave lo coloca en el foco de una crítica que no siempre distingue entre estilo y fondo, entre forma y contenido. Y aquí es donde muchos se preguntan si un líder con esa sensibilidad será capaz de enfrentar con la firmeza necesaria las duras batallas que vendrán: la reforma de la curia, la descentralización efectiva del poder vaticano, la lucha contra los abusos, el papel de la mujer en la Iglesia, y la apertura, o no, hacia nuevas formas de entender el lugar del catolicismo en el mundo moderno. Tagle no ha dado respuestas cerradas a todas esas cuestiones. A menudo responde desde la profundidad del discernimiento, evitando fórmulas rápidas o eslogans ideológicos. Su estilo es el de quien busca comprender antes que definir, acompañar antes que corregir, integrar antes que excluir. En sus intervenciones, raramente se escuchan condenas duras. Prefiere la narración de la experiencia, el testimonio personal, las parábolas humanas que permiten al oyente hacer su propio camino interior. Ese método, tan distinto del discurso normativo tradicional, ha generado adhesiones fervientes, pero también impaciencia en quienes exigen definiciones claras en medio de la confusión.
A pesar de ello, su presencia en el Vaticano y su cercanía a los focos de decisión lo han convertido en una figura central del presente y del porvenir inmediato de la Iglesia. Conoce los mecanismos internos del poder eclesial, pero no se ha dejado absorber por ellos. Conserva un estilo de vida sencillo, mantiene contacto frecuente con comunidades de base y no ha dejado de priorizar su vocación pastoral, incluso desde sus funciones más diplomáticas. Y esto ha hecho que muchos lo vean no solo como un posible futuro papa, sino como un símbolo de lo que la Iglesia podría ser si decide recorrer un camino más humilde, más cercano, más compasivo. Pero precisamente por esa proyección, cada uno de sus actos es interpretado, analizado y discutido con lupa. Y mientras para unos representa una esperanza concreta de continuidad y renovación, para otros es una figura que encarna riesgos doctrinales o institucionales. Lo que es indiscutible es que su figura no deja indiferente a nadie, y que el modelo de Iglesia que representa ya está en juego, incluso antes de cualquier decisión formal sobre el futuro pontificado. El verdadero dilema que plantea su liderazgo, entonces, no es solo si podrá sostenerse en medio de la tensión interna, sino si la Iglesia misma está dispuesta a asumir una nueva forma de ejercer el poder espiritual, una forma que no se impone desde arriba, sino que se construye desde abajo, entre lágrimas, oración, escucha y presencia real entre los que sufren. Una forma de liderazgo que no teme mostrar sus debilidades porque entiende que, en ellas, se manifiesta la gracia. La figura de Luis Antonio Tagle plantea, de manera silenciosa pero firme, una revolución que no se hace con declaraciones altisonantes ni gestos espectaculares, sino con una constancia humilde, una presencia que no busca imponer, sino servir. En él se condensan muchas de las tensiones del catolicismo actual, entre tradición y reforma, entre claridad doctrinal y compasión pastoral, entre autoridad jerárquica y escucha sin condiciones. Sus críticos argumentan que ese estilo no basta para los desafíos que enfrenta hoy la Iglesia, la secularización creciente, el debilitamiento de la credibilidad institucional, el papel cada vez más cuestionado del celibato obligatorio, el grito ineludible de las mujeres por una mayor participación, la necesidad de una auténtica sinodalidad que no quede en discursos. Desde esa perspectiva, se exige a cualquier líder que aspire a conducir a la Iglesia que muestre una firmeza institucional incuestionable, que actúe con mano fuerte y que no tema tomar decisiones impopulares. Y es ahí donde muchos dudan de Tagle. ¿Será capaz de actuar con esa contundencia si llega el momento de tomar las riendas? Sin embargo, hay otra lectura, igualmente sólida y cada vez más extendida, que sostiene que precisamente por su manera de ser, por su sensibilidad, por su visión profundamente evangélica, Tagle representa la posibilidad de una Iglesia que no pierda su alma en el intento de mantenerse en pie. Una Iglesia que no tenga miedo de reconocer sus pecados, de llorar con las víctimas, de renunciar al control si con ello gana en credibilidad, de hablar con el mundo no desde un púlpito, sino desde una mesa compartida. Una Iglesia que no solo administre la fe, sino que la viva con la misma fragilidad y esperanza que viven los que la buscan. En ese sentido, su silencio frente al ataque de Burke, lejos de ser una señal de debilidad, podría entenderse como un acto de coherencia y fe, no responder con la misma lógica del enfrentamiento, no caer en la trampa del espectáculo eclesiástico, sino mantenerse fiel a una forma de liderazgo que prioriza el Evangelio sobre el prestigio, la verdad sobre la estrategia, la dignidad del otro incluso cuando ese otro ataca. Ese gesto, por simple que parezca, habla más que muchos discursos. Las lágrimas de Tagle, sus silencios incómodos, sus respuestas matizadas, sus gestos pastorales, forman parte de un lenguaje más profundo que el de las palabras. Un lenguaje que no todos comprenden, pero que muchos intuyen como auténtico. Y en esa autenticidad se juega no solo su posible futuro como líder máximo de la Iglesia, sino también la esperanza de quienes creen que otra forma de ejercer el poder espiritual es posible, una forma en la que el dolor no se oculta, en la que la fe no se impone y en la que el amor pastoral no es una debilidad, sino una fuerza transformadora. No hay certeza sobre qué rumbo tomará la Iglesia en los próximos años. Las fuerzas internas que pugnan por conservar modelos del pasado o por abrirse a nuevos horizontes están lejos de reconciliarse. Pero si algo deja claro el recorrido de Tagle, es que su testimonio, tan lleno de humanidad, tan marcado por el Evangelio, tan silenciosamente revolucionario, ya ha dejado huella. Una huella que no necesita tronos para ser relevante. Una huella que, pase lo que pase, seguirá resonando en cada comunidad que prefiera consolar antes que condenar, servir antes que mandar, acompañar antes que juzgar. Y en ese eco profundo, muchos encontrarán no solo un ejemplo, sino una dirección. No una respuesta inmediata, pero sí una presencia creíble. Y tal vez, en los tiempos que corren, eso sea lo más parecido a una verdadera esperanza.